todos, espero que se encuentren muy bien. Deseo que este tiempo que ha pasado hayamos podido aprender más sobre lo que son los tiempos en el Señor, asimismo que en cada corazón se haya podido establecer su verdad, se haya podido establecer su paz, su gozo, su plenitud y por sobre todo que en cada uno de sus corazones y en cada familia se haya podido establecer ese amor perfecto que lo transforma todo. Bueno, en este devocional quiero que hablemos de un tema que me parece muy importante, un tema que como hijos de Dios nos compete a todos y es estableciendo el reino de Dios en la tierra. Para ello quiero que vayamos a la palabra en Segunda de Corintios, en el capítulo 5, del versículo 16 al 21. Aquí habla Pablo a la iglesia de Corinto y dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, esta palabra es muy reveladora. Yo creo que cada vez que uno la puede escudriñar, puede comprender más cosas y entender qué nos quiere hablar el Padre o qué nos quiere hablar el Padre acá por medio de Pablo, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que Cristo nos encomendó a nosotros ser esos embajadores de la reconciliación de la tierra con el Padre, ¿sí? En el versículo 16 y en el 17 lo primero que nos dice es que nosotros de aquí en adelante, es decir, cuando nosotros recibimos a Cristo realmente en nuestra vida, ya no conocemos a nadie según la carne, ¿sí? Y en el versículo 17 nos dice que si estamos ya en Cristo, nuevas criaturas somos. Las viejas cosas pasaron y Él ha hecho todas nuevas en nuestra vida. Esto me parece muy importante en este capítulo y lo principal es que nos preguntemos, bueno, ¿cómo nosotros podemos ser realmente esos reconciliadores de la tierra con el cielo, con el Padre? ¿Sí? Entonces, primero tenemos que entender que tenemos que cambiar nuestra forma de ver, que al nosotros realmente haber establecido a Cristo en nuestra vida, nosotros ya no podemos ver con los mismos ojos a las personas como las veíamos antes, sino que al establecer a Cristo a sí mismo, nosotros empezamos a ver como Cristo nos ve a nosotros, ¿sí? Empezamos a dejar de un lado lo que éramos antes para poder ver con sus ojos, como Él lo desea, para poder empezar a ser como Él lo fue en la tierra, ¿sí? Lo segundo es que tenemos que tener presente que Cristo fue el primer reconciliador de la tierra con Dios. Él fue el primero que vino a esta tierra por amor a nosotros, que el amor del Padre lo envió por nosotros, para que pudiera
el hombre acercarse a Dios y de alguna manera achicar esa brecha que había entre el pecado del hombre y Dios, ¿sí? Y que cuando Cristo se despojó de este cuerpo humano, es decir, cuando Él murió por nosotros y resucitó al tercer día, venció la muerte y venció el pecado que nos tenía a nosotros condenados, nos dejó como responsabilidad, como sus hijos, ser embajadores de su reino, ¿sí? Esto me parece muy importante porque eh, a veces siento que nos olvidamos de cuál es el principal propósito que Él tiene para con nosotros en la tierra, ¿sí? Y lo primero que tenemos que entender es que el impulso que nos lleva a la transformación y a ser esos reconciliadores de transformación en el mundo no puede ser el odio, ¿sí? Ni las ofensas. Tiene que cambiar eso totalmente a ser el amor que pueda reconciliar y ayudar a los hombres a escuchar la voz del Señor, ¿sí? Ver a todos como Cristo los ve, ¿sí? Tener palabras de reconciliación. Pero ¿cómo podemos tener palabras de reconciliación? Primero tenemos nosotros que haber recibido realmente a Cristo, tenemos que haber aceptado su verdad y tenemos que habernos despojado de la ciudadanía de este mundo para nosotros poder recibir la ciudadanía de su reino. Cuando nosotros recibimos realmente la ciudadanía del reino de Dios, nosotros podemos empezar a saber cómo debemos actuar como embajadores de Cristo en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos en el mundo ni de un lado ni del otro, sino que estamos imparciales frente a eso. No significa que nos hayamos vuelto tibios, sino que al nosotros ya no ser de este mundo y al tener la ciudadanía del cielo, nosotros nos establecemos aquí, pero para ser esos embajadores que reconcilien a los unos y a los otros y que asimismo ellos puedan escuchar la voz del Padre y encontrarlo realmente a Él, que es el fin principal que Él desea para con nosotros. Entonces tenemos que tener presente primero que al aceptar a Cristo, nuestra ciudadanía empieza a ser del reino de los cielos, ¿sí? Lo segundo es que debemos trabajar juntos por el mismo reino, ¿sí? Para esto hay que tener un espíritu de amor para con nuestros hermanos, ¿sí? Para ser de ayuda para con nuestros hermanos y ser ese cuerpo que espera Cristo y que sea el que se levante y transforme generaciones y transforme todo aquello que se veía imposible y que se veía perdido. ¿Mm? Lo tercero es que necesitamos aprender a pedir. Muchas veces creemos que Dios no nos está escuchando o que eh, muchas veces perdemos o se pierde la fe en el Señor porque no, no se responden nuestras solicitudes o no se responden nuestras oraciones, ¿sí? Y la gente se pregunta, bueno, pero si yo soy establecedor de, de, del reino de Dios en la tierra, ¿por qué las cosas que pido no se cumplen? Y el problema es que muchas veces no se sabe pedir, no se sabe rogar realmente por lo que Dios espera, sino que muchas veces en nuestro pedir, en nuestras oraciones, manipulamos las cosas a como nosotros las deseamos y no al propósito del Padre. No escuchamos el corazón del Padre, sino que seguimos escuchando lo que nosotros queremos y creemos que eso también es lo que quiere el Padre. Pero nos damos cuenta de que realmente no estamos escuchando al Padre cuando las cosas que pedimos no se ven. ¿Por qué?
porque el Señor escucha a quienes lo conocen y quienes lo conocen son hijos que han dejado de pensar en su voluntad para escuchar la voz del Padre y para poder conocer su corazón y de esta manera poder conocer cuál es el propósito de Él para cada uno. Entonces, cuando nosotros logramos entender eso, nosotros nos despojamos de lo que deseábamos y empezamos a entender la palabra que dice que le pidamos las naciones por herencia y Él nos las dará. ¿Sí? Muchas veces las personas piensan que es que pedir las naciones por herencia es pedir un carro, una casa, pedir cosas materiales. No es eso. Cuando nosotros realmente conocemos al Padre, empecemos a entender que esta palabra lo que quiere decir es que empezamos a pedir por otros, a pedir porque nos se ha revelado cómo ser de ayuda, cómo poder establecer su reino, cómo poder hacer su voluntad en esta tierra. ¿Sí? Y cuando nosotros podemos entender eso, las oraciones que hacemos y los ruegos que hacemos delante del Señor en la intimidad con Él son resueltos automáticamente, tienen una respuesta automática. ¿Por qué? Porque eso que pedimos está conectado con el propósito que el Padre tiene. ¿Sí? Y eso lo podemos realmente establecer cuando nosotros dejamos de tener fe en las cosas de este mundo, en nosotros mismos y empezamos a tener una fe osada, una fe que diga, yo sé que esto se acelera y esto sale, pero porque es conforme a la voluntad del Padre y no conforme a mi voluntad. Eso es lo primero que tenemos que entender para poder establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Sí? Entonces, creo que en este tiempo es muy importante poder pedirle al Señor la sabiduría, ¿sí? Para entender qué es lo que Él quiere y escudriñarnos a nosotros y saber si realmente hemos recibido su gracia, porque al recibir su gracia podemos conocer al Padre. Si no recibimos su gracia, no podemos conocerlo. Y si no lo conocemos realmente, nada de lo que pidamos, nada de lo que declaremos en la tierra va a ser cumplido, porque seguiremos pidiendo conforme a nuestro corazón y no conforme al corazón del Padre. Mientras que si nos despojamos de lo que éramos, de lo que creíamos, de lo que nos decían y empezamos realmente a tener esa intimidad en la que podamos escucharlo, en la que podamos deleitarnos, en la que podamos descansar, Él nos va a dar las armas, Él nos va a dar la palabra indicada para poder establecer en cada lugar, en cada familia, en cada generación su reino. Entonces, después de esto, quiero que podamos tener un momento de oración y le quiero pedir en este momento al Padre que esta palabra que hablamos pueda ser vista en el corazón de cada uno, pueda ser entendida para cada persona que la vio, que pueda ser recibida y que pueda ser establecida como una verdad de reino. Que podamos realmente nosotros ser esos establecedores de su verdad, realmente esos hijos en los que Él diga que siente complacencia de nosotros y que no se avergüenza de nosotros. Padre amado, yo te pido en este día por cada persona, Señor, que está viendo este devocional. Yo te pido porque tú seas estableciendo tu gracia, porque cada uno pueda permitir que tu gracia se establezca para poder escuchar tu voz, Señor, para poder tener un corazón, Señor, sensible y que esté conectado con tu propósito, Señor, y que de esta manera, Padre, nosotros
podamos establecer, Señor, lo que tú tienes, Señor, para la tierra, Padre amado, porque ese es el llamado que tenemos al recibirte y es empezar a ser esos embajadores, esos reconciliadores, Señor, de la tierra, Señor, con el cielo, Padre amado. Y yo te pido, Señor, que tú des palabra de entendimiento a cada uno, Padre, para que puedan, Señor, cumplir, Señor, cada uno el propósito que tú estableciste, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y que todas las cosas, Señor, añadidas serán, Señor. Gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor. Yo bendigo a cada persona y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para cada uno. Les mando un abrazo gigante y muchísimas bendiciones y que el Señor siga acrecentando en cada uno ese amor y esa fe para poder transformar todo lo que hay a nuestro alrededor. Un abrazo.